Bien, jóvenes, buenas tardes, buenas noches. Jóvenes, ¿podría pasar el enlace a sus compañeros, por favor, para que participen en el desarrollo del tema que nos corresponde el día de hoy? Ya, aspectos generales de los proyectos de inversión. Bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a retomar el tema que nos corresponde el día de hoy, ya que en la anterior clase hemos hecho una descripción cómo vamos a desarrollar el curso y hemos puesto ya en consenso que todos los alumnos tienen la facultad y las condiciones para subir en la plataforma todo trabajo que se le va a encargar. Ya, entonces, la clase anterior ya hemos hablado sobre qué es la inversión, ¿no? ¿Qué es los proyectos de inversión? Eh, para eso, jóvenes, hemos visto que en todo proyecto de inversión, ya se puede describir, se puede detallar que un proyecto de inversión es un plan que se asigna determinando un monto de capital, proporcionando insumos y varios tipos que podría decirse en ese caso, podría producirse un bien o servicio útil en el ser humano o en la sociedad en general. Normalmente el concepto de proyecto de inversión es más que, es la búsqueda de una solución inteligente al planeamiento del problema, de tender por resolver entre muchas de las necesidades humanas. Entonces, hemos visto en la clase anterior que muchos de los proyectos de inversión obedecen la necesidad y la intervención de un determinado problema. Es como, por ejemplo, lo que hemos visto en la clase anterior, hemos visto que en otros departamentos no muy lejanos, en el interior de nuestro país, ha habido intervenciones que no han tenido ningún impacto dentro de la comunidad, pero sin embargo han sido empleados, han sido empleados los recursos públicos, han sido generado empleo, pero dentro de la comunidad un impacto que articule a atender una necesidad básica, necesaria, ¿ya? No ha sido un pues, es como lo que vemos la plaza del Monumento a la Hamaca en el departamento de Junín, un tipo de infraestructura memoria de la producción de la hamaca, ¿no? Pero no ha tenido ningún tipo de participación. Pero el objetivo de la sustentación de este proyecto ha sido meramente de crear una zona de esparcimiento, una área de recreación para la población en general. Luego también ha habido el uso de la construcción de usos múltiples. En Calacoa ya hay una construcción de una infraestructura de uso múltiples. Ya en Calacoa, también hay
en Torata, de sesión de, múltiple, ¿no? ¿Cuál ha sido el objetivo de construir esa infraestructura? Se justificó con la finalidad de tener una infraestructura donde el ciudadano de ese distrito tenga un espacio para hacer capacitación, para hacer adiestramiento, asistencia técnica dentro de esa comunidad. Pero el tema era quién asume la operación y mantenimiento. Entonces, como las comunidades campesinas en las zonas altoandinas, ya en Omate también hay un salón de usos múltiples, ya que ha servido a ver para que los agricultores de los pobladores de esa comunidad o ese distrito vayan en recesión, en capacitación, que le puedan permitir a ver de una u otra manera mejorar sus niveles de producción. Pero también ha habido proyectos que no han tenido ningún tipo de relevancia, impacto dentro de la comunidad. Es como el Estadio 25 de Noviembre. Ustedes han visto una infraestructura monumental, ya sinuosa, pero sin embargo, más de 54 millones de soles se ha invertido en una infraestructura ya monumental, pero sin embargo, la población en el centro poblado de Chenchen, en el centro poblado de San Antonio, ya y en el centro poblado de Los Ángeles, no ha tenido una relevancia, no hay servicios de agua potable, sistema alcantarillado, las nuevas instituciones de vivienda. Otro proyecto también que vemos en Moquegua es el Coliseo Cerrado de San Francisco, un coliseo donde se ha construido una infraestructura física para tener una área de esparcimiento y recreación. Se construye la piscina de San Francisco, ¿ya? Y también se construye el Coliseo Cerrado de San Francisco. Pero ahora, ¿quién da la sostenibilidad a este proyecto? Inicialmente este proyecto tenía como objetivo dar a un concesionario para que el concesionario pagara el alquiler mensual a la municipalidad y el concesionario uh, pueda, pueda administrar ya toda la infraestructura física. Pero sin embargo, la cantidad de personas que hacen uso de esta piscina no es suficiente para cubrir los gastos de un tipo de asumir este tipo de actividad. Entonces, por lo tanto, esta infraestructura queda ahí todavía perenne, sin tener ningún tipo de beneficio a la sociedad. Entonces, jóvenes, vemos entonces, a ver, Johan, tienes levantada la mano. A ver, Johan, una participación. Un momento, tomar nota, a ver, Johan Medina. Sí, Johan, te escuchamos. Perfecto, gracias, profesor. No vayas con el micrófono. Usted ha mencionado dos proyectos en la lámina anterior de que no han tenido impacto y los dos tienen algo en común que son proyectos de infraestructura. Hace poco que he inaugurado, profesor, Johan, disculpa, ¿puedes levantar un poquito más la voz? Porque no te copio muy bien. profesor, ahora sí. Ahora sí, Johan. Perfecto, gracias. Listo, profesor, le comentaba de que hace poco se ha inaugurado el Hospital Regional de Moquegua y también es una infraestructura sólida. Estamos hablando de un proyecto arquitectónico. Profesor, mi duda va porque se criticó mucho el hospital de que sí contaba con lo que son los equipos, se contaba con la infraestructura, pero lo que se carecía era el tema de los especialistas y los doctores que iban a utilizar estos nuevos equipos que también incluso eran nuevos para los médicos que se encontraban en el anterior hospital porque ya tenían otro tipo de uso. En ese sentido estamos hablando de que también hay una deficiencia por el tema del recurso humano. Eh, Mi consulta va, profesor, en el sentido de que usualmente se segmenta demasiado en lo que es la implementación de la estructura en físico, pero no se va más allá, porque nos quedamos y nos estancamos en lo que es la construcción, pero la construcción por sí misma no va a generar los resultados que se desean. En el caso de las dos infraestructuras anteriores, profesor, eh, yo, yo a nivel personal practican demasiado. Hay muchas personas que se querían dedicar de lleno a lo que es el ámbito deportivo,
pero no se contaba con lo que eran especialistas o profesores y tampoco se le dedicaba demasiada importancia o sea, no era tema de agenda el deporte. Entonces, está el espacio, pero incluso hasta para quienes desean utilizar ese tipo de espacios es difícil de acceder. Entonces, la pregunta va, profesor, porque no solo tenemos la infraestructura, sino cómo hacemos de que esto llegue realmente al usuario. Porque usuarios o ciudadanos que sí desean, profesor, hacer uso de estos espacios, sí hay. El detalle está de que cómo nos proyectamos a que se canalice este talento que tienen los ciudadanos para que sea algo ya más profesional y sostenido en el tiempo, no solo para que sea de uso recreativo, sino para que puedan también emerger de ahí futuras figuras deportivas. Ese era mi comentario, profesor. Muchas gracias. Muy bien, Johan. Tu pregunta tiene dos partes. Muy bien, y te agradezco la pregunta, Johan, que nos va a permitir, a ver, dilucidar algunos criterios de carácter presupuestal, de carácter administrativo y de carácter de acuerdo a las competencias y funciones que le compete al sector de educación. Como verán, señores, ustedes, el Estado en la actualidad aprueba un presupuesto nacional de la República. La semana pasada, exactamente el 23, perdón, el 24, el martes 24 de agosto, el ministro de Economía y Finanzas fue y visitó al Congreso, al Pleno, para pedir el voto de confianza y sustentó el presupuesto nacional de la República para el año 2022. Correcto. Quien aprueba el presupuesto es el Congreso de la República. Quien elabora el presupuesto es el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero ¿quién alimenta esa información? Las municipalidades distritales, las municipalidades provinciales, los gobiernos regionales, los sectores, entre comillas o entre paréntesis, los ministerios. Ellos alimentan todas las necesidades en recursos económicos de acuerdo a las fuentes de financiamiento. Ustedes han visto, ustedes que ya son alumnos de sexto semestre, de octavo semestre, saben que el presupuesto nacional de la República tiene diferentes partidas o fuentes de financiamiento. Fuente de financiamiento, recursos ordinarios. Los recursos ordinarios son específicamente dirigidos para el funcionamiento de la institución pública del Estado, de acuerdo a los niveles de gobierno. Tiene que pagar planillas, tiene que pagar servicios, tiene que pagar internet, tiene que pagar guardianía, tiene que pagar limpieza, etc. Viene todo, funcionan de planillas o obligaciones sociales, pensiones, todo, etcétera, etcétera. Pero también ese nivel de gobierno también tiene recursos directamente recaudados. En el caso de las municipalidades tienen unidades operativas. La municipalidad Marical Nieto tiene unidad operativa, el Grifo Municipal. Tiene talleres donde todas las oficinas o cualquier institución pública, salud, educación, transporte, energía y minas, que haya malogrado su carro, en caso de gobierno regional, tiene una unidad operativa de mantenimiento, de reparación de vehículos, la OMEX, que le llama, ya que está el camino en la avenida del cementerio, luego del cementerio, kilómetros más o menos, a unos 300 kilómetros, que 500 metros hacia arriba, ahí está el taller. Entonces, pero el gobierno local también tiene unidad operativa, tiene la Casa de la Cultura, tiene Grifo Municipal, tiene un taller en la quebrada de la interconexión Sameo Chenchen, tiene unidad operativa donde hay maquinarias de la municipalidad que prepara material para construcción y vende. También hace cajas de registradores de agua, buzones, tubos, y él vende también, como cualquier empresa. Y las municipalidades también, hasta el año 2000, 2007, 2008, 2005, 2004, perdón, hasta el año 2004, las municipalidades podían crear su unidad operativa de que eran cajas municipales. Hasta el año 2004 había la posibilidad, en la época
Alejandro Toledo. Las municipalidades podían tener una unidad operativa de caja municipal, porque si ustedes ven acá en Moquegua hay varias cajas municipales, Cusco, Huancayao, etcétera, Huánuco, etcétera, Tacna, Callao, etcétera, etcétera. Hay varias cajas municipales y eso, unidades operativas y registra entidades financieras. Entonces vemos lo que dice su compañero es cierto. Entonces, vemos que como las instituciones como salud, educación, vamos al caso de educación que citó su compañero, ellos tienen una política de gobierno y están contempladas en su marco macroeconómico multianual. El ministro de Economía ha sustentado el presupuesto, la necesidad de presupuesto para el año 2022. Si en el presupuesto no está contemplado el crecimiento vegetativo, ese es el término presupuestal, el crecimiento vegetativo de ampliar plazas presupuestadas, para la contratación de nuevos profesionales médicos, ya para la consulta médica y para el contrato o para tener una plaza orgánica nombrado, si no está contemplado, simplemente ya el proyecto es otra cosa y el crecimiento vegetativo es otra cosa. Son dos cosas muy diferentes. Y usted tiene un vaso y tiene una taza. En un vaso tienen leche y en otro caso, en un vaso tienen jugo. No se puede juntar. Son cosas muy diferentes. Entonces, la responsabilidad, jóvenes, no es el que está formulando el proyecto. La responsabilidad es de la unidad ejecutora. En este caso, la Gerencia Regional de Salud, la Geresa. Ellos deberían plantear en su presupuesto para el año 2000 el crecimiento vegetativo, lo que dijo su compañero. No hay técnicos. Eso no es responsabilidad del formulador. Ese no es competencia del que hace el proyecto. El que formula el proyecto, él tiene que demostrar que la población de Moquegua va a crecer y las consultas médicas se justifica con una infraestructura de esa naturaleza, ya, y las consultas médicas, los equipos, la infraestructura, etcétera, etcétera, que necesita para dar una adecuada atención del servicio. Entonces, por eso cuando hacemos proyectos de inversión, el formulador más se preocupa en tener una acta o un documento donde la institución, la Geresa, eleva un memorial o un oficio donde dice que voy a asumir la operación y mantenimiento del proyecto. Ya, voy a asumir la operación y mantenimiento del proyecto. Entonces, cuando ese documento llega al formulador, el formulador ya está cumpliendo una de las funciones y responsabilidades que para hacer un proyecto, primer paso, ojo, anote muy bien, jóvenes, el primer paso, la primera obligación que tiene el formulador es que el proyecto esté saneado el terreno de uso público. Entonces, ese terreno que está en el hospital, antes viejito que era, está en los marquesí de bienes del Ministerio de Salud de Lima. Entonces, como esos terrenos que está ahí en la calle, en la avenida, ese terreno le pertenece al Ministerio de Salud, no al Ministerio de Bienes Nacionales. No, los terrenos de bienes nacionales, los bienes nacionales que es agricultura, todos los terrenos de Moquegua son de bienes nacionales, porque el Estado es dueño de los terrenos. Y los terrenos agrícolas es el Ministerio de Agricultura. Los dos tienen los catastros de los terrenos. Entonces, cuando hacemos proyectos de inversión, ahí va la respuesta de su compañero, el responsable, el director, el viceministro de este programa de salud y el ministro de salud, ellos
han debido hacer los trámites, la sustentación presupuestal para que el Ministerio de Economía y Finanza apruebe las nuevas plazas presupuestadas y orgánicas para cubrir la cantidad de nuevos especialistas. Porque ustedes saben que un especialista no está conforme que le pague 3.500 soles. El especialista quiere ganar más. Ustedes lo saben muy bien. Los oncólogos, los otorrinolaringólogos, los cirujanos, los cardiólogos, los traumatólogos, que son especialistas, para eso han estudiado, pues 5 años, 7, 9 años han estudiado en la universidad, 7 años en algunos casos, más 2 años de especialización, más Serún en la zona alto andina, de Calacoa, Cuchumbaya, Ichuña, Pillone, Tonoaya, Coalaque, etcétera, etcétera. Entonces, imaginen, ellos han padecido una serie para poder tener el Serún. Pero entonces, ahí va el problema. El formulador solamente se preocupa, primero, saneamiento físico del terreno. Segundo, el acta donde el sector de salud dice que va a asumir la operación y mantenimiento. Nada más. Y la responsabilidad del formulador es demostrar que esa infraestructura va a atender a un número X de beneficiarios. Entonces vemos que ya ustedes tienen la respuesta, ¿no? Ahí debería haber un gran compromiso de ese sector para poder hacer las funciones que le compete, porque el crecimiento vegetativo lo tiene que aprobar el Ministerio de Economía y Finanzas. No lo aprueba el Ministerio de Salud, menos la Jereza de Moquegua. Entonces vemos, en esa parte había un descuido por parte de las autoridades de turno en ese entonces, que no se han preocupado, pues simplemente no se han preocupado para poder sustentar adecuadamente el crecimiento vegetativo de nuevas plazas, especialmente de los especialistas que padece el Hospital de Moquegua, ¿no? Eso ya no es competencia del proyecto de inversión. Entonces vemos, vamos a ver, vamos detallando entonces. Entonces, para solucionar, un proyecto de inversión, como les decía, sirve para solucionar dichos problemas de un sistema nacional de inversión pública. En el año 2002, a partir del año 2002, en el gobierno de Alejandro Toledo, ya en el 2002, ya en esa época, ese gobierno suscribe ante el Banco Mundial que a partir de ahí que todos los proyectos de inversión o todos los proyectos de infraestructura pública que va a hacer se tiene que estar contemplado bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y el Estado crea la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, la ley 27.293. La ley 27.293. Ley del Sistema de Inversión Pública. Y este sistema de inversión pública, todos los niveles de gobierno están obligadas a elaborar un proyecto que es un tipo de metodología que certifica la calidad de la inversión. ¿Ya? Antes no se hacía eso. Antes se hacía el expediente. Tenías la idea, Johan, su señor delegado y sus 2, 3 compañeros han tenido una idea y va a la municipalidad y con memoriales y le pide al alcalde, que le haga, vamos a que le haga una posta médica o que le haga un parquecito. Y el alcalde, que es amigo de uno de los dirigentes, ya le dice, te voy a hacer, no te preocupes. Lo llama al gerente de infraestructura y le dice, mira, atiéndeme esta necesidad de estos vecinos. Y el gerente de infraestructura, con el deseo de atender y congraciarse con el señor alcalde, ya agarra ese documento y le deriva con memorándum a un ingeniero, a un proyectista, y le dice, atiéndase ese proyecto. ¿Y qué hace el proyectista? Comienza a hacer el expediente técnico.
se aprueba el expediente técnico con acto resolutivo y se comienza a ejecutar la obra. Se hace la obra. Pero ¿qué pasa en el interín de la ejecución de la obra? En la ejecución de la obra demora 8 meses. Y a partir del tercer mes hay un crecimiento sustantivo de la variación de los precios. ¿Ya? O en el transcurso, uno de los vecinos dijo, oye, un momentito, te has olvidado de poner banquitas, te has olvidado de poner, a ver, faroles para alumbrado, etcétera, etcétera. Entonces el expediente otra vez sufría una ampliación del presupuesto. Tenía que modificarse otra vez y ampliar por mayores metas, Y así el proyecto era para 8 meses y se pasó 8 meses, 4 meses más, un año. Ahí cuando ya pasaron los 5 meses, por ahí aparece, no, tienes que hacer el sistema de agua o que sean tiendas para poder alquilar, aumentar otros 4 meses o 5 meses más. Entonces el expediente era engorroso y no terminaba, siempre había adicional. Entonces ese era uno de los grandes problemas que tenía ya antes del año 2002, antes de este sistema nacional. Entonces este sistema nacional de inversión pública, para evaluar todos los proyectos de inversión pública, con el fin que se determina la viabilidad como el requisito previo a su ejecución y se realice la evolución ex post para si se alcanzaron los beneficios del proyecto. Entonces, en esta etapa ya el Sistema Nacional de Inversión Pública ya no era como el expediente técnico. Ahora primero tenías que demostrar la viabilidad del proyecto. Yo no podía hacer una infraestructura y pedir adicional, porque por un vecino pedía más, unas tiendas, quería que se pinte así, que se pinta así, y eso no era dable. Entonces, eso engorroso era el presupuesto. Y se imagine para la etapa de la liquidación, era un tema bien complicado. Entonces, apareció este Sistema Nacional de Inversión Pública que utiliza de manera eficiente los recursos del Estado. Ese era el objetivo, utilizando un mecanismo de información compartida que permite evitar los cruces y la duplicidad de los proyectos de inversión. Ese ha ido pasando en Moquegua. Si ustedes ven el proyecto de la Palta Jaz, lo ha hecho la Municipalidad Distrital de Torata, lo ha hecho la Municipalidad Distrital de Samewa, lo ha hecho la Municipalidad Provincial Maricá Nieto, lo ha hecho la Gerencia Regional de Agricultura y aparte los programas sociales del Ministerio de Agricultura. Por eso cuando se hacían los talleres, el agricultor ya no quería ir ya a esos talleres. Solamente iba, recogía su refrigerio y se iba a su casa. Y el agricultor decía, yo sé más que el que nos capacitaba. Y efectivamente el agricultor sabía más de la persona que capacitaba. Había duplicidad de esfuerzos. Y ahí no se medía. Y sabemos que los recursos públicos del Estado son limitados, son escasos. Y por lo tanto, se tiene que manejar estos recursos de manera más eficiente, más eficaz y que tenga con pocos recursos mayor impacto en la sociedad, con recursos que generen mayor beneficio a la sociedad. Entonces, los proyectos de inversión establece como una autoridad del sector que en funciones que tiene un cargo. Entonces, el alcalde es el responsable administrativo, financiero, presupuestal, legal y civil el alcalde. Pero en materia de proyectos de inversión, el responsable es el jefe de la unidad formuladora y el formulador del proyecto. ¿Ya? Entonces, ese ejercicio que se daba un ejercicio de programación multianual. Entonces, para esos jóvenes tenía entonces que la estructura orgánica en ese entonces era el ministerio, el ministro de Economía y Finanzas, la Secretaría General del Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía se divide en dos vicepresidencias, el Viceministerio de Economía y Finanzas y el Viceministerio de Hacienda.
En el Viceministerio de Economía estaba la Dirección General de Programación de Inversión Pública, la Dirección General de Programación Multianual, la Dirección General de Endeudamiento Fiscal y esta vez la Dirección General de, de Inversión y Conflictos Públicos, algo así, conflictos. Ya, y esto lo daba el Sistema Nacional de Inversión, pero más empleaba la Dirección General de Programación de Inversión Pública y la Dirección General de Programación Multianual. Estos dos hacían el papel. Estos dos evaluaban el avance físico y financiero de los proyectos a nivel distrital, a nivel provincial, a nivel regional y a nivel de sectorial. El otro, vemos jóvenes que este ministerio estaba encargado por el ente rector a cargo de la Dirección General de Programación Multianual de Inversión, el ente rector, ¿ya? Donde todos los proyectos que eran aprobados, más de 10 millones de soles, tenía que el nivel de gobierno, sea provincial, sea distrital, provincial o regional, tenía que poner de conocimiento a la Dirección General de Programación de Inversión. Y la Dirección General de Inversión, este señor que está acá, había un equipo multidisciplinario de profesionales, venían al distrito, a la provincia, a verificar cómo se está, a ver cómo se ha ido ejecutando los proyectos. Uno de ellos es la quebrada del cementerio. Ustedes han visto ese proyecto de quebrada del cementerio que ya está cerrado entre el óvalo del cementerio hasta el puente Rosales. Y está techado el túnel, de la línea de conducción, está techado. Entonces, inicialmente ese proyecto no era techado, era abierto, pero de ahí se vio que la necesidad que podía correr riesgo, porque hay gente que vive por ese lugar, una caída, un accidente, entonces para evitar ese accidente se aumentó la meta, techarle todo eso, esa línea de conducción o ese canal que lleva hacia el río, el puente Rosales. Entonces vemos que este sistema administrativo, porque el Sistema Nacional de Inversión Pública, jóvenes, el Sistema Nacional es un sistema administrativo descentralizado, por tanto, de las decisiones sobre la ejecución de un proyecto de inversión pública, que adopta a las entidades de nivel nacional, regional y local, y de acuerdo a las competencias de cada una de ellas, con el fin de apoyar una tarea de la Dirección General de Inversión Pública, elaborado con un instrumento de metodología y herramienta como esta que se pone en consideración. Entonces, el órgano rector desde el año 2002 a antes del año 2017 era la Dirección General, esta donde tenemos la grafiquita, esta es la Dirección General de Programación Multianual, ¿ya? Entonces, es el ente rector. Ellos dan las directivas, dan las guías y dan las tasas que va a permitir para las tasas social de descuento, la tasa social de descuento para evaluar económicamente el proyecto. Sí, Johan, ¿tiene levantada la mano? Sí, profesor, un favor, quizá pudiese volver a compartir la lámina porque no estamos Ya. observando la diapositiva en la que usted ahora se encuentra. Ah, ya, gracias, Johan. Muy bien, gracias. A ver, vamos, ustedes me indican, ahora sí. No, Ahora, no, profesor, todavía jóvenes, ¿todavía no? ¿Me confirman? Jóvenes, ¿me pueden ver? ¿Pueden ver la lámina? Ya, ¿pueden verlo ahora? Señor delegado, sí, sí, ¿confirma? profesor. Sí, ahora sí, Sí, ¿no? ahora sí se puede ver. Ya, entonces vemos que este sistema administrativo del Estado
Está bajo el marco del presupuesto, tesorería, inversiones, contaduría, control, contrataciones y adquisiciones del Estado. Entonces, este sistema administrativo que tenía en materia de inversión, que era una ley orgánica de las municipalidades donde establece las normas de estos sistemas administrativos ya de incumplimiento y de las obligaciones, a ver, ya en cumplimiento de los, perdón, en obligaciones para los municipios. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas coordina Contraloría General de la República ya para generar los lineamientos que deben incluir en las acciones de control a fin de evaluar con el cumplimiento de las disposiciones de este Sistema Nacional de Inversión Pública, de este Sistema Nacional de Inversión. Entonces, el Estado, para poder realizar su órgano de control, crean la oficina la oficina del órgano de control interno, órgano de control interno, llamadas las OSI. Ustedes han visto, ustedes van a la municipalidad y un OSI, van al gobierno regional, hay un OSI, es un órgano de control interno. Ya, en algunos casos, jóvenes, todavía el Estado no tiene, perdón, la Contraloría todavía no tiene autonomía administrativa y por lo tanto se ha hecho un convenio la Contraloría con el gobierno, con las instituciones públicas para que el pago de ese funcionario sea asumido por esa unidad ejecutora. Y eso está establecido, normado ya en esa competencia. Es por eso, si ustedes ven, muchos de los jefes de OSI, de los órganos de control interno, lo paga la institución, en el caso del gobierno regional. Pero para ser un funcionario de órgano de control interno, tiene que ser un funcionario que tenga el perfil que pide la Contraloría General de la República. Un procurador también, la oficina de procuraduría, es un funcionario que cautela los bienes de la institución. Entonces hay uno que controla y hay uno que hace respetar los bienes, ya, o cautelar los bienes patrimoniales y bienes económicos de la institución. ¿Ya? Entonces, este Sistema Nacional de Inversión Pública creada con la Ley 27293 es un sistema administrativo del Estado que actúa en un sistema de certificación de la calidad de los proyectos de inversión. En esta materia, es una herramienta de planificación de la inversión ante lo anterior de la formulación del presupuesto. Entonces vemos, jóvenes, que este Sistema Nacional de Inversión Pública creada en el año 2002 en el Perú, ya tiene como producida la certificación de la calidad de la inversión en busca de asegurar una adecuada inversión social y económica. Inversión social porque los proyectos de inversión tienen la naturaleza de mejorar la capacidad del servicio, mejorar la capacidad del servicio y mejorar la capacidad productora también. Los recursos públicos del Estado, en este caso del Sistema Nacional de Inversión Pública, uno de los pocos recursos es dirigida al sector agrícola. Se hace proyectos, canales, represas, líneas de conducción, barrajes, con recursos públicos del Estado, que tienen como objetivo mejorar la capacidad productora de este sector. Hacer carretera en la zona altoandino, ampliaciones, también tiene competencia de ampliar también. Sí, Rommel, tiene levantada la mano. Doctor, buenas noches, compañero, buenas noches. Bueno, la pregunta es si después de ver lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, vamos a ver lo que es el nuevo sistema, ¿no? Que está vigente, porque el ISNIP ya ha sido derogado en 2017, inclusive tiene otro órgano rector e inclusive ha cambiado en el organigrama del MEF, ¿no? Esa es mi pregunta. He estado revisando sus sílabos y tampoco veo lo que es bibliografía del MEF.
solo veo México, entonces la pregunta es si es que vamos a ver también lo que es los lineamientos del InvierTP, que es el nuevo sistema, ¿no? Sí, correcto, correcto, Johan. Perdón, sí, Rommel, sí. Vamos a hacer también el nuevo enfoque que es el sistema de programación multianual de inversión, llamado PMI, que tiene como función, a ver, ahora simplificar los procesos administrativos, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es una pequeña introducción, cómo se ha ido dando la gestión de la inversión en el Perú en poder, tenemos que no podemos ser ajeno cómo se ha ido desarrollando esta etapa del SNIP o la gestión de inversión y cuál ha sido el cambio o la transición al nuevo sistema del sistema de programación multianual de inversión llamada comúnmente como InvierTP. Sí lo vamos a ver detalladamente. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, cómo ha sido la esencia de crear, cuáles son las características del SNIP y cuáles han sido los errores que se han cometido en el SNIP. Y luego vamos a ver el sistema nacional, el sistema de programación multianual de inversión, donde le da mayor énfasis, mayor ímpetu y le da mayor importancia a la planificación. ¿Ya? Ahí se planifica ya. Todo se prevé. Cuando ya los proyectos en el PMI, en el InvierTP, se aprueban, sí o sí deben ejecutarse ese proyecto. Pero con el SNIP también se daba eso, pero debido a la carencia, la limitación de los recursos públicos, muchas veces el jefe de planificación de presupuesto comenzaba a dar pequeñas proporciones a los recursos de cada proyecto para fin que el proyecto avance, pero no aseguraba la culminación del proyecto. En el PMI no se puede hacer eso. El proyecto se aprueba en la cartera de inversiones, sí o sí se tiene que poner, se tiene que ejecutar bajo la responsabilidad del titular del pliego. Por eso el titular del pliego tiene mucho cuidado para poder ejecutar un proyecto bajo el PMI. ¿Ya? Bajo el PMI. La plaza de armas de Moquegua, ese proyecto, si ustedes verifican, ese proyecto es antes del año 2017. Verifíquenlo a ver, antes del año 2017. Pero en el SNIP decía que todos los proyectos que se están aprobando en el sistema, en la cartera de inversión, sí o sí, tenía un carácter de ley que se debía ejecutar. Pero debido a que no le daba mayor importancia, no le daba un mayor control, el jefe de presupuesto hacía modificaciones conjuntamente con el jefe de la unidad formuladora o con el jefe de infraestructura. Pero ahora no se puede hacer eso. Entonces, vemos, a ver si vamos a hacerlo, Rommel. Vamos con varios casos, vamos a puntualizar, ¿no? Entonces vemos, entonces, este propone entonces la baja calidad de la inversión. Surge el Sistema Nacional de Inversión Pública por la baja calidad de la inversión. Había proyectos buenos, pero había más proyectos malos. Esta ley 27293, que se aprueba en el año 2000, pero se pone en ejecución a partir del año 2002, y el SNIC tiene como objetivo lograr tener mayores proyectos buenos que generen un impacto dentro de la comunidad. Entonces vemos, jóvenes, que cómo funciona el SNIP en ese entonces. El SNIP, desde el año 2002 hasta antes del año 2017, específicamente antes del 24 de febrero, con el decreto legislativo 1252, deroga la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, la 27293. Con ese decreto legislativo deroga el SNIP. Y en ese entonces el SNIP funcionaba, primero identificar el problema, luego analizar o realizar un diagnóstico, cuál es la causa del proyecto y qué efectos se están generando dentro de los involucrados o el área de intervención del proyecto. Una vez que ya identificaba ese diagnóstico, regeneraba un análisis, un diagnóstico, ahora medía cuál era el dimensionamiento del proyecto.
¿Cuál era la dimensión del proyecto? ¿Ya? ¿Cuál era el impacto que iba a generar? Por ejemplo, construir un colegio genera un impacto social, pero no genera tanto un beneficio económico, ya un beneficio social por la cantidad de alumnos que salen de ahí. Entonces eso va a incrementar la oferta agregada, que son los recursos humanos de ese lugar, de ese proyecto, de esa infraestructura. Ya, ese es el impacto social. Y entonces el proyecto buscaba la solución, y la solución del proyecto generaba dentro de la rentabilidad social y dentro de la sostenibilidad y la consistencia con las políticas de gobierno, con las políticas de gobierno. Las políticas de gobierno local están articuladas con las políticas regionales, y las políticas regionales están articuladas con las políticas nacionales o sectoriales dentro del marco macroeconómico multianual. Entonces vemos que todo está previsto y está programado. ¿Cuál es el objetivo del milenio? Intervenir el objetivo del milenio. El año 2002, el departamento de Moquegua tenía en la prueba FISA, tenía un bajo desempeño en rendimiento en lógico matemático y rendimiento, ¿cómo se llama? En lectura. De 10 alumnos, solamente 3 o 4 alumnos entendían en la ciudad. De 10 alumnos, solamente 2 o 3 entendían en la zona rural. Entonces, ese era un problema porque generaba un impacto más adelante. Entonces, el sector identificó que la raíz del problema era que en la zona altoandina no había buena infraestructura en la educativa, no había buen equipamiento en el servicio educativo, y no había capacitación en los docentes de las comunidades altoandinas, docentes que no usaban ningún tipo de equipo tecnológico, como laptop, computadoras. Todas las clases lo hacía forma tradicional, pero hoy en día ya el conocimiento es amplio y vasto. Las técnicas de enseñanza y las metodologías han incrementado de manera estratégica para el docente, para que el docente use esas herramientas para llegar al alumno, para expresar y dar a conocer al alumno, y el alumno tenga a ver la curiosidad de descubrir y aprender. Entonces, ese expertise y experiencia del docente muchas veces sumaba entre la experiencia profesional y el uso de las herramientas tecnológicas. Entonces, como las zonas altoandinas no había servicios básicos, no había electrificación, no había agua potable, por lo tanto, la institución educativa jóvenes, yo les digo con razón joven, era hecho de barro y techado con calamina. En algunas instituciones educativas eran de suelo, en algunos de piso, que los padres de familia habían hecho fue eso, y lo habían hecho piso rojo. Pero el piso en la zona altoandina, jóvenes, es como caminar en hielo sin zapato. Es caminar en hielo sin zapato en la zona altoandina. El frío es incesante, crudo y soberbio a los niños. Entonces los niños tenían que salir muchas veces con el profesor afuera para tomar calor, y el profesor dejaba de usar sus herramientas tecnológicas para enseñar. Por lo tanto, el alumno se distraía mucho, miraba que la enseñanza era pobre, escasa, ineficiente, limitada, y el alumno ya no iba al colegio. Y encima aumentaba que el profesor le dejaba la tarea para la casa, y en la casa del alumno comparte un espacio de 12 metros cuadrados, ahí duerme su mamá, su papá, su hermana, él y sus 2 hermanitos.
Entonces no había las condiciones. A partir de las 4 de la tarde en las zonas altoandinas, ya la gente se entra a guardecer del frío y prende las mechas, prende vela, ya, y se hace oscuro con rapidez. Entonces eso jugaba en desventaja en la zona altoandina, ¿no? Entonces se hizo un diagnóstico, el proyecto educativo regional, para identificar cuál es el problema. Y el estudio arrojó que el problema era infraestructura. No había infraestructura en instituciones educativas. Taza. Taza es un distrito que está al frente de Yunga. Y Taza, la institución educativa más grande, había 4 ambientes y solamente había entre 18 alumnos de diferentes niveles. Y solamente había 3 profesores. Los 3 profesores hacían desde primaria, desde inicial hasta tercero de secundaria. Ahora, si quería ser cuarto y quinto, tenía que ir a Ichuña, a mandar a su hijo a Ichuña. Entonces era ineficiente el servicio, ¿no? Ineficiente. Y hacer un proyecto de esa jamás se podía aprobar porque no justificaba. Entonces eso originaba. Y Taza, el colegio, yo les digo, jóvenes, era hecho de piedras y estaba forrado con excremento de ganado, como pared se ponía. Y la pared era piso así, sin pintar. Entonces el alumno cada vez que iba, y estaba roto las ventanas, y por ahí entra el viento, incesante, crudo. Y el alumno se distraía con facilidad, ¿no? Se distraía. Ese era el problema netamente. Entonces vemos que los recursos públicos, de todos los recursos financieros, no financieros, la propiedad del Estado que administra las entidades del sector público, los recursos financieros, compromete toda la fuente de financiamiento, influye los recursos provenientes de la cooperación técnica, reembolsable, donaciones y transferencias. El Banco Mundial saca un programa para dar accesos de agua potable y sistema alcantarillado a la zona rural y a la zona urbana. A la zona rural y a la zona urbana, por un monto de 10 millones de soles para todo el Perú. Y la pregunta del millón, ¿los 10 millones alcanzará para todo el Perú? Si en la zona rural no tienen agua potable, no tiene sistema de alcantarillado. La institución educativa de Pillone era hecho de piedras, esas piedras que encontramos en el camino, y estaba hecho de calamina, techada de calamina. La gente no tiene luz y está en la meseta al nivel de la cúpula del volcán San Pedro de Ubinas. Si ustedes van a Taza, se paran en Taza, en la zona más alta, y ese nivel está la cúpula del volcán San Pedro de Ubinas. Ya se imaginen el frío incesante que hace en la noche. Carmen de Chaclaye, Salina Moch, Salina de Chiviría, Amata, todos esos distritos. Pero hay niños, ¿no? Hay niños. En Carmen de Chaclaya para mandar de Chuña es lejos, y Ubinas es lejos. De Salina Moche, Salina Chiviría o Lojén para mandar a Ubinas es lejos, ¿no? Entonces, esa era nuestra realidad cruda. Y se hizo el proyecto educativo regional y se concluyó atender proyectos de inversión para mejorar primero la infraestructura, luego mejorar el equipamiento y por último la capacitación. Y muchos de los docentes eran renuentes al cambio. No querían. Entonces el Estado sacó un proyecto de ley al sector educativo para enseñar, capacitar, ¿no? Era la única manera para mejorar la enseñanza. Entonces vemos la aplicación de las normas en todas las entidades de la empresa de Estado público financiero con los proyectos formulados, ejecutados en el tercer privado, cuando la entidad sujeta bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública deba asumir el gasto de operación y mantenimiento. Los proyectos de los gobiernos locales no sujetos al Sistema Nacional de Inversión Pública, que luego de su ejecución
la operación y mantenimiento estará a cargo de una entidad sujeta al Sistema Nacional de Inversión Pública que deberá ser formulada por esta última declaratoria viables por los órganos del Sistema Nacional de Inversión Pública que resuelve una competencia. Por ejemplo, a ver, un ejemplo al respecto, jóvenes. Vemos, a ver, la Municipalidad Distrital de Samegua. Ustedes saben que en Samegua está la Escuela de la Policía Nacional del Perú. Y en una reunión, en un desfile, el general que vino de Arequipa le sacó un compromiso al alcalde de ese entonces, que no recuerdo, para que le construya la Escuela Nacional de la Policía del Perú. ¿Y dónde es? Donde está en este momento, en el cerro. 10 hectáreas de terreno para la Policía Nacional. Y el alcalde, honrosamente, de buena fe, de buena voluntad, en ese desfile, ya pronuncia que le va a donar un terreno de 10 hectáreas de terreno a la Policía Nacional del Perú. La pregunta del millón de soles: ¿por qué no se hizo la Escuela de la Policía Nacional del Perú? Porque lo primero que tiene que es sanear ese terreno. Y para sanear ese terreno cuesta. Eso no es gratis. Y ahora la policía tampoco quiso sanear, ¿no? Y el alcalde, para ganar tiempo de municipalidad de Samegua, comenzó a hacer el proyecto de inversión. La pregunta: ¿la municipalidad distrital tiene competencia a hacer un proyecto sectorial? Un proyecto de un ministerio que es el Ministerio del Interior. Entonces, eso es lo que pasa en las autoridades jóvenes cuando no leen. Eso no es competencia de la municipalidad distrital. Pero, sin embargo, el alcalde de ese entonces asignó recursos humanos, infraestructura, mobiliarios, equipos, material de escritorio, etcétera, etcétera, para hacer ese proyecto que era la construcción de la Policía Nacional del Perú. Eso lo tiene que hacer el órgano tutelar, eso es lo que dice acá en la norma. Eso no lo podía hacer la municipalidad distrital, pero sin embargo lo hizo el alcalde por congraciarse con la autoridad de turno, con el general que venía de Arequipa. Eso es malversación de fondo. Ahora eso no se puede hacer, jóvenes. El alcalde que hace eso, termina su sujeción, va a tener serios problemas. Eso no se puede hacer. Eso es penado, jóvenes. Eso es penado. Jóvenes, se me pasó la hora, a ver, nos vamos a quedar el día de mañana en aplicación del sistema a los gobiernos locales. Bien, jóvenes, prendan su cámara, voy a pasar lista, jóvenes. Debe ser 7. A ver, vamos, jóvenes, a ver. Tenemos, a ver, presten atención. Cecibel, a ver, vamos a prender nuestra cámara también para vernos, jóvenes, después de tiempo. A ver, Cecibel. A ver, Cecibel, ¿no está la señorita Cecibel? No la veo. Ya, buenas noches, señorita. Gracias, señorita, buenas noches. Ya, a ver, Reina, la señorita Reina. ¿No está la señorita Reina? Ya, falta. Yanela Castro. Yanela Castro. Y buenas noches. Ya, buenas noches, señorita. Gracias, señorita. Magali Chicaya. Magali Chicaya. Tampoco Buenas está. noches, docente. Ah, gracias, señorita. Judith Chura. Judith. Tampoco está. Dana Chura.
Dana Chura. ¿Cómo está? Jessica Colque. Jessica Colque. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, señorita. Gracias, señorita. Liz Coapasa. Conapasa. Liz Presente, Conapasa. profesor, buenas noches. Buenas noches, señorita. Gracias, señorita. Judy Condori. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ya, Medalí. Madeleine, Cruz Madeleine, Durán. perdón. Madeleine. Profesor, Ya, gracias. presente, Buenas noches. profesor. Buenas noches. Mireya Cuaila. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Gracias. Angeli Cuaila. Buenas noches, profesor presente. No la veo, señorita. Allá en su foto, ¿no? Ya, Angeli. Cámara. Ya, gracias, señorita. Rommel Falcón. Presente, doctor. Buenas noches. Rommel. Ya, gracias, Rommel. Buen día. Leonor Guaraya. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Presente. Gracias. Gracias, señorita. Buenas Buenas noches. Judy Laime. Laime. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Gracias, señorita. Buenas noches. Araceli Mamani. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Rocío Mamani. Rocío Mamani. Ya, Johan Medina. Profesor presente. Muy buenas noches. Buenas noches, Johan. Gracias. Miriam Mendoza. Miriam Mendoza. No está Miriam. Junior Nina. Junior Nina. Presente, profesor. Lisette Quispe. Presente, profesor. Lizeth Quispe, presente. No la veo, señorita. ¿No tiene cámara? Sí, está aprendiendo. Gracias, señorita. Presente, profesor. Muy bien, gracias, señorita. Emiliana Ramos. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Gracias. Luis Reyes. Presente, profesor. Buenas noches. No lo veo, Luis. Ya, Presente, profesor. ya. Buenas noches, joven. Mireya. Ah, Gracias. Marilia. Marilia Santos. Presente, profesor, buenas noches. No la veo, Marilia. Ya, gracias, señorita Marilia. Paola Vega. Presente, docente, buenas noches. Buenas noches, señorita. Gracias, señorita. Daisy Velasco. Daisy Velasco. Presente, profesor. Buenas noches. Ya, buenas noches. Y Daniela Yu. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, señorita. Bien, Profesor, jóvenes. disculpe. Profesor, no me ha llamado a mí en la lista, pero sí estoy inscrita en el curso, sino que hubo un tema con el tema de mi matrícula Ya. que no figuraba, no me habían considerado, pero ahora ya sí me aparecen todos los cursos. Ya, entonces lo voy a ver, señorita. ¿Cuál es su nombre, señorita? Mamani Ramos, Flor Ranet. Profesor, buenas noches. Ya, un momentito, señorita, un momentito. Ramos, Flor, ¿no? Sí, Mamani Ramos Flor. Ya, señorita, ya la pongo. Profesor, ¿me podría considerar? Soy Mendoza. Sí, señorita. Su nombre, Mi internet estaba un poco lento, profesor. Presente. Mendoza Ventura. Sí, profesor. Docente, buenas noches. En mi caso es igual, no estoy considerada en la lista. Ya, su apellido, señorita. Es Mamani Cualquiera. Ya, un momentito, lo voy a poner. Ya lo voy a preguntar a la escuela también su situación para que no haya problema, ¿ya? Ya, Mamani, mira, ya. Su nombre, Leira Es Maldonado. su nombre, Al mío es Leira Maldonado. señorita, su nombre, Mamani Cuaquira. ya, Stephanie Rebeca. Stephanie. Ya, correcto, señorita, ya lo puse, ¿ya?
¿Ya alguien más que no ha llamado? Yo, profesor, Judith Churamarón. ¿Apellido? Churamarón. Churamorón. Ya, señorita, Churamorón. Ya, Gracias. ya, gracias, señorita. Bien, entonces, ¿nos queda alguna pregunta más, jóvenes? Recuerden que en el curso vamos a hacer la evaluación económica del proyecto. Vamos a quedar con ustedes un sábado. Necesitamos 4 para hacer una evaluación completa de un proyecto de inversión pública. ¿Ya? Entonces, por eso todas las semanas voy a dejar trabajos, ejercicios para que lo puedan hacer y lo puedan subir a la plataforma. ¿Ya? Bien, jóvenes, eso lo haremos en coordinación también con el señor delegado, ¿ya? En su momento. Bien, jóvenes, si hay alguna pregunta más para vernos mañana. Bien, no habiendo preguntas, nos vemos entonces el día de mañana, jóvenes. Cuídense. Hasta el día de mañana, jóvenes. Hasta mañana, profesor. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, jóvenes.